con menos agua todos los productos son más efectivos, primero por ser más concentrados y segundo, cuando utilizamos poca agua perdemos menos por la evaporación, que es un grande tema aquí en Bolivia debido a alta temperatura. Y los productos cuando aplicamos con aceite se dispersan más sobre la hoja y hay mejor absorción, hay mejor control de insectos que se mata rápidamente y con buena aplicación hay mejor resultado de control de plaga y enfermedad y juntando todo esto muchas veces es posible reducir dosis de química. ¿Cuáles son justamente las consideraciones que hoy por hoy debe utilizar básicamente el productor de soya para hacer la pulverización de sus campos, ya sea vía terrestre y también vía aérea? Obviamente es necesario algo de agua, busca agua limpia. Si el pH es muy alto, tenemos que corregirlo. Una buena calibración de la máquina, adicionando buen aceite, los productos funcionan mejor. Hay un espacio entre el avión y la máquina terrestre. Entonces, para un productor que tiene área pequeña, 10, 20 hectáreas, un dron es más conveniente que un avión o una máquina terrestre debido al tamaño de la máquina terrestre y problema de compactación del suelo. Así el dron es una maravilla. No hay compactación del suelo, como los otros doctores hablaron. Eso es un tema muy importante aquí en Bolivia. Compactación del suelo y erosión. Entonces el dron no entra en el lote, simplemente pasa por arriba.